Vamos a temas nacionales. ¿Cómo irresponsable han calificado algunos jefes de bancada las dos propuestas parlamentarias que plantean el retiro del 100% de los fondos previsionales? Para analizar esta iniciativa, el efecto que podría tener, estamos en contacto con el exministro del Trabajo, exdiputado socialista, Osvaldo Andrade. Osvaldo, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y darnos estos tiempos, estos minutos para conversar de un tema que tiene que ver con... el sistema previsional, reforma previsional, pero finalmente con los retiros. Ya, de hecho, se presentó hace un tiempo el proyecto de cuarto retiro del 10%. Usted también ha abordado lo que es esta temática. Pero cuando escalamos al 100%, es decir, de todos los ahorros previsionales, estamos hablando ya a niveles bastante más profundos. ¿Cómo evalúa usted lo que son estas propuestas? Bueno, yo he sido crítico desde el inicio de las propuestas de retiro de fondos previsionales, desde el primero de estas iniciativas, el primer 10%, por así decirlo. Es decir, siempre me ha parecido que no debe recaer en los trabajadores y en sus ahorros el peso de la crisis de la pandemia, y en consecuencia siempre dije que había que hacer un esfuerzo desde el Estado, desde el fisco, para proveer recursos para evitar este tipo de medidas que en mi opinión son equivocadas. Yo creo que el hecho de que hayan habido estos retiros reiterados da cuenta, y perdone que haga una reflexión, yo creo que el gobierno ha sido partidario implícito, tácito, cómplice tácito de esta situación. Como cómplice pasivo, 50.000 millones de dólares. ¿Perdón? Como cómplice pasivo, podríamos decir, de esto. Así es, por usar el lenguaje que alguna vez escuchamos. Porque incorporar 50.000 millones de dólares a la economía ha sido un fuerte impulso al consumo, a la actividad, y eso ha permitido enfrentar también de otra manera la crisis. Así que no es raro que, si usted saca la cuenta, nunca el gobierno recurrió a la instancia correspondiente de forma seria. La única vez que lo hizo, su presentación fue declarada inadmisible. O sea, incluso fue técnicamente mal hecha. Por eso es que yo concluyo que el gobierno ha sido un cómplice, para usar un lenguaje antiguo, un cómplice pasivo de esto. Y yendo al fondo, creo que efectivamente esto es perfeccionar un error, perfeccionar una mala política, es seguir insistiendo que los ahorros de los trabajadores que estaban destinados para sus jubilaciones, esto prescindiendo de la crítica que hay que hacer al sistema, sigan siendo los que soporten. Y además, a estas alturas, en que si uno puede mirar un poquito qué está pasando con estos recursos, cada vez menos vinculados al consumo y más bien están transformándose en instrumentos para ahorro en otro sentido, en fondos mutuos, e incluso en las cuentas de las propias AFP, en la cuenta 2 o en otro tipo de instrumentos que las propias AFP ofrecen. O sea, estamos trasladando la plata desde una cuenta de la AFP a otra cuenta de las AFP. Y creo que eso desdibuja absolutamente el sentido de los promotores de esta iniciativa. Yo creo que es un profundo error. Vamos a entrar en eso, Osvaldo, pero quiero ir también a lo que sería el argumento, la génesis de estos proyectos. Por un lado está el de la diputada Giles, voy a hablar de los que están presentados hasta el minuto. La diputada Giles, que sigue un poco la línea, digamos, de los retiros que ya había presentado, pero también del diputado Jorge Durán. Y me quedo un segundo en ese proyecto, porque el argumento del diputado Durán, siguiendo la idea en su minuto del diputado de la UDI, Alessandri, quien dio la idea, pero no ha presentado un proyecto al respecto, habla de que ya hay una iniciativa con respecto a nacionalizar los fondos previsionales y apuntan a la posibilidad de que se expropien los fondos previsionales. Por ende, la necesidad de este proyecto de 100% es el argumento para que las personas con sus ahorros, que ya está claro que son sus ahorros, eso se identificó claramente con el retiro del 10%, hagan lo que estimen conveniente, inviertan en lo que estimen conveniente. ¿Cómo usted ve ese argumento finalmente? En base a la posibilidad de una estatización de los fondos previsionales, es mejor dar la libertad a las personas de que hagan lo que dispongan y que no tengan que ser obligados a que le expropien sus fondos. Ese es el argumento. Sí. Yo creo que eso es absolutamente falaz. Primero, hablar de expropiación es técnicamente y políticamente desafortunado. La expropiación implica el pago de una indemnización. Si yo expropio estos recursos como fisco, tengo que indemnizar a quien le expropie los recursos. Y si voy a expropiar, no sé, ¿cuánto todavía habrán? 200.000 millones de dólares en recursos en la AFP. ¿De dónde saco esa plata para yo pagar esa expropiación al mismo precio? Eso es completamente fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Es una insensatez incluso plantearlo. La eventualidad de la nacionalización o estatización, como usted se refiere, tampoco la veo como viable, porque es
implicaría hacerse cargo de recursos para atrás, lo que ya está ahorrado, y eso tampoco está en condiciones de hacerlo el Estado, cualquiera sea la matriz del gobierno. Entonces yo siento sinceramente que en ese plano lo que se ha intentado es construir una suerte de amenaza de terror, porque si sigo en esa línea, yo tendría que decir, bueno, ¿y por qué razón en consecuencia la gente pueda sacar sus recursos y llevárselos del país? Porque así también ellos podrían tener la certeza de que no van a ser objeto de alguna, por seguir el lenguaje, de una expropiación o una eventual estatización. Sí. Entonces, yo creo que le hace muy mal a la política que haya planteamientos de esta naturaleza que tienen más bien que ver con campañas del terror, absolutamente desafortunadas, fuera de toda lógica, que algo serio. En esto hay que ser serio. Cuando se habla de los fondos de trabajadores, que son el producto de un ahorro sistemático, metódico, mes a mes, yo creo que no se puede jugar con este tipo de cosas. Osvaldo, para tenerlo súper claro, usted critica así como los retiros, varios, el retiro del 100%, pero también critica lo que es esta idea de nacionalizar los fondos previsionales. A mi entender, ¿hay una crítica hacia todo el espectro político con esta iniciativa? Yo creo que es un error. Distinto es el caso, perdone para hacer la precisión y no quedarme solo en la... Distinto es el caso que el nuevo sistema previsional que surja del debate previsional establezca que los fondos, que exista un fondo solidario construido con una parte del ahorro, que significa el aporte patronal, que es una cosa distinta, que fue además la idea inicial del proyecto de Bachelet en su segundo gobierno. Es decir, nosotros tenemos que combinar un sistema de ahorro público con fondos públicos que provengan de fondos generales, de impuestos, con aportes patronales y con aportes del trabajador. Ese tripartismo en el aporte es la que tiene que dar producto del nuevo sistema de las pensiones. Pero el eje de ese sistema de pensiones tiene que existir un sistema de administración de esos fondos públicos, sin perjuicio que la inversión, y quiero ser preciso en esto, la puedan desarrollar entes privados. Yo en eso no tengo remilgo ideológico, pero la administración, el manejo de las cuentas debe ser de un órgano público. Yo siempre fui partidario que esto lo hiciera el IPS, oiga. Ahora recordándome, está un poco en la obsolescencia de mi propuesta, pero hoy día ya se habla de otra cosa. A ver, y ese es un punto. Usted señala, aquí se están adelantando varios pasos, si se quiere, para entender lo que nos está explicando Osvaldo en su mirada. Para llegar al punto de la nacionalización, con fondos que se van recibiendo, no retroactivamente, por así decirlo, primero hay que reformar el sistema, y un verdadero sistema tripartito. Aquí lo que se está haciendo es adelantando varias escaleras, digamos, varios escalones, y hablando de nacionalización y al mismo tiempo hablando de retiro del 100%. O sea, hay un tema más bien político. Y le quiero preguntar, en su experiencia también, ¿cuánto juega aquí que sea un año de elecciones? Porque mucho se ha hablado de eso, de las campañas del terror de un lado y de otro. Bueno, no hay ninguna duda que es el peor momento, porque cuando hay vorágines electorales, la locuacidad de las candidaturas y el dato de hacerse popular y decir cosas que le interesan a la mayoría es una necesidad imperiosa, no es casual las cosas que hemos escuchado. Pero en algún momento tiene que operar un básico sistema de sensatez. Yo le tengo más confianza en ese sentido, para serle sincero, a la Convención Constitucional, desde el punto de vista de que allí surja una perspectiva distinta. Y también me parece, y en esto el gobierno ha sido de una incompetencia sublime, que debiéramos por lo menos avanzar en el tema del pilar solidario y mejorarlo más aún en función del proyecto de reforma del sistema de pensiones que está planteado hoy día en el Senado. O sea, ya esas cosas se podrían hacer. Yo sé que quedan solamente 9 meses de gobierno. Este es un gobierno, perdone que me meta en un tema que usted no me ha consultado, un gobierno que tiene muy poca capacidad de hacer nada, pero creo que si ahí hay un proyecto valdría la pena avanzar en aquello. Pero en respecto al sistema de fondo, al nuevo sistema de pensiones, que ya tiene que tener un pilar de solidaridad más nítido, creo que es materia no de este gobierno, sino que probablemente de las bases de la Convención Constitucional y del futuro gobierno. Y en ese sentido, usted tiene razón, no es que se hayan saltado unos peldaños de la escalera, lo que pasa es que están empezando por la parte de arriba de la escalera, que es la peor manera de empezar, porque ahí uno lo único que logra es caer de bruces. Esto hay que empezarlo como corresponde. Entonces, un nuevo sistema y Mire, yo soy de aquellos que piensan
que el aporte fiscal tiene que ser bastante más sustantivo y que hay que disminuir lo más posible este impuesto al trabajo, que significa el 10% o eventualmente el 16% o lo que sea, el 19%, si en el futuro se ampliara el aporte patronal. Porque yo creo que es mejor recurrir a los fondos, a los impuestos generales y no a este impuesto específico al trabajo. Pero es un tema que hay que discutirlo. Sí. Pero usted comprenderá que usted dice que la vía de financiamiento finalmente, perdón Osvaldo, la vía de financiamiento para una mayor cotización, porque en eso hay consenso, hay que cotizar más. El punto es de dónde se saca esa cotización. Actualmente la reforma previsional se considera este delta, digamos, que es con cargo al empleador. Se ha hablado de un impuesto al trabajo porque eso finalmente, ese costo se puede traspasar y es bastante fácil y lógico que se traspase, desgraciadamente. Usted apunta impuestos generales, o sea, aumentar impuestos para finalmente financiar esas mayores pensiones. Yo creo que es lo mejor porque este 6%, si finalmente fuese el 6%, eso es lo que está planteado en el proyecto, se va a expresar en los salarios. Si eso, la experiencia lo demuestra. Entonces, y más aún con un sistema de pensiones que es contradictorio con el sistema laboral que tenemos. Perdóneme, el sistema laboral que es la base es contradictorio con el sistema de pensiones. El sistema de pensiones está pensado en un trabajador que entra joven, que permanece, que es estable, que mejora su remuneración, que trabaja todo. Ese trabajador no existe en el sistema chileno. Entonces, este es un sistema concebido para un trabajador que no existe. Si esa es la contradicción más flagrante del sistema. Por eso yo pienso, como eso no creo que vaya a cambiar abruptamente, yo pienso que recurrir más a la solidaridad que significan los fondos generales es más justo, si usted me permite decirlo así, que el impuesto al trabajo, que significa el 10 y el 6%. Lo que no significa que no haya aporte del trabajador y que no haya aporte del empresario, no me malentiendan. Lo que digo que el eje, la columna vertebral, desde donde se construye este sistema, debe ser desde impuestos generales, en mi opinión. Ahora, con respecto a los retiros del 100%, estamos hablando también de reforma previsional. Siempre llegamos a lo mismo. Está actualmente en el Senado y está bastante paralizado desde hace un buen tiempo, más de un año. ¿Usted cree, Osvaldo Andrade, que con estos proyectos que se presentan de retiros de una parte o retiro de toda la parte de los ahorros previsionales, esta reforma previsional ya más bien es obsoleta? Yo creo que el gran problema que tiene la reforma previsional es que no tenemos gobierno que la sustente. Perdone que lo diga con tanta categoría. Ahora, del oficialismo se habla y se critica la posición que ha tenido la oposición. O sea, aquí la mesa tiene varias patas, digamos, y desde un lado se critica al otro para hacer justo lo que ha sido el contexto. Sin duda. Pero como usted me está preguntando a mí, deje contarle mi experiencia. Yo fui presidente de la corporación de la Cámara de Diputados mientras fui diputado. Y a mí me consta, y lo puedo decir con toda certeza, que el ritmo, la intensidad, la profundidad de la discusión de un proyecto tiene absolutamente que ver con la capacidad que tiene el Ejecutivo de manejar las urgencias. O sea, si hay un Ejecutivo que quiere sacar un proyecto, miren lo que pasó ahora, estos proyectos del IFE los sacó en 2 semanas. Por cierto, contó con la colaboración del Parlamento. Ahora, pero no es muy conveniente dentro de la estrategia legislativa enviar una urgencia cuando no se tienen los apoyos y finalmente se puede caer un proyecto. Bueno, pero por último que se discute y se cae, pero no es mejor que de una vez por todas se resuelva y no tener esta incertidumbre de tener 1 año, 2 años un proyecto paralizado cuando todo el mundo está al pendiente de él y todo el mundo es como un teatro. Si no hay acuerdo para esto, ya no hay acuerdo y no hubo. Pero sinceremos, dice usted. Claro, es lo más sano en la política, mantener esto otro en una incertidumbre en que nadie avanza porque la culpa es del otro. Créanme usted, mientras la gente está esperando la mejoría, porque si mejoráramos el pilar solidario, eso se va a expresar de inmediato. Eso no tiene plazo. Entonces, ahí habría una ayuda sustantiva, a propósito incluso de los temas de la pandemia. Pero fíjese usted, estamos en la provincia, y yo creo que, sinceramente, no voy a exonerar de responsabilidad al Parlamento, por favor, no pretendo eso, pero no tengo ninguna duda, y se lo digo desde mi propia experiencia, que en esto la iniciativa del Ejecutivo es fundamental. Es fundamental. Osvaldo Andrade, comenzábamos esta conversación hablando de este eventual retiro del 100%. Quiero, en su opinión, con la crítica que ha hecho a ese y otras iniciativas que van por esa línea, ¿cómo quedaría el sistema de pensiones si efectivamente se llegara a aprobar esta iniciativa parlamentaria? ¿El retiro del 100%? Sí. Yo creo que se produciría un fenómeno bien particular. Es que la gente retiraría el 100% de las cuentas de ahorro previsional y las metería en otros instrumentos de ahorro
bancarios o de los mismos sistemas de FP. Cuenta dos, cosas por el estilo. Si esto es lo que está pasando. No digo que en todos los casos, por favor, pero en la medida que se va ido segmentando el espacio del retiro y cada vez son menos los que tienen fondo, en consecuencia los más pobres, los que menos ahorro tenían, ya lo sacaron, lo que está quedando es aquellos que todavía tienen mucho ahorro y en consecuencia son aquellos que han tenido la capacidad de ahorrar más porque han tenido mejores remuneraciones, porque han tenido más tiempo. Ese es el nuevo mundo que está allí, ¿no es así? Lo que retendrían en el 100%. Esas plata irían al sistema financiero. Si estamos hablando de 180, 200 mil millones de dólares, ¿usted cree que la economía chilena está en condiciones de soportar eso en inversión de un guaracazo? Imposible. Va a ir a otros sistemas de ahorro. Se van a ahorrar en otros instrumentos y paradojalmente se pueden ahorrar en instrumentos que hoy día tienen menos rentabilidad. Yo no estoy defendiendo el sistema, no me malentienda, pero no tengo ninguna duda que eso va a pasar. Por eso además es un contrasentido la propuesta. Va en el sentido contrario a lo que se pretende. Osvaldo Andrade, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Igualmente usted, que esté muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.